Ahora puedo afirmar que comprendo todo mucho mejor. En realidad fue desde el momento exacto en que volví o me hicieron volver. No siempre tenemos la capacidad, siendo personas de este mundo, para comprender algunas cosas. Por ejemplo, a quienes hemos comprendido como los grandes maestros de la humanidad. Y hablo de quienes originaron las religiones. Tal vez ninguna de ellas, y mucho menos a quienes les dieron sus orígenes. Yo he estado allí, junto a un ser como esos, y ha sido un antes y un después para mí. Comprender con mucha más sencillez las cosas, esto ha sido una real bendición, porque realmente necesitamos eso. Y el comprender que somos mucho más cercanos con esos seres y que realmente están allí tanto como lo han estado cuando vinieron a la Tierra para enseñarnos las bases de cómo vivir una vida sana y productiva. Ellos son algo como nuestros hermanos mayores que siguen existiendo, solo que en otra forma, aún más correcta para ellos que la de nuestra realidad material. Estos maestros, y tal vez quien ha sido el más grande entre ellos, siguen allí, y en esencia estoy bastante segura de que todos vamos a comprender esto cuando a cada uno de nosotros nos llegue el momento de cambiar hacia esos otros horizontes. Cuando todo ocurrió, estaba embarazada de 5 meses y ya estaba dilatando por razones desconocidas. El personal de la sala de emergencias me apresuró para que me colocaran un cerclaje de emergencia en el cuello uterino. Después de que me colocaran el cerclaje a través de puntos quirúrgicos, me dijeron que todo estaría bien. Al día siguiente, mi bolsa de agua se rompió a pesar del cerclaje quirúrgico y me llevaron de urgencia a la cirugía para que me quitaran ese cerclaje y así poder dar a luz al bebé. Me llevaron a otro hospital para la extirpación quirúrgica del cerclaje. Todos esperaban a que finalmente llegara el bebé y nació, pero sus pulmones no estaban desarrollados aún, por lo que lamentablemente para mí nació sin vida. Yo estuve perdiendo una enorme cantidad de sangre, ya que la placenta no había salido, y al tercer día de pérdida masiva de sangre, fui llevada de urgencia a una cirugía por tercera vez en un periodo de 3 días. Lo que viví durante la cirugía fue la muerte. Pero qué maravillosa era. No soy una persona que pudiera pensar en atentar contra su propia vida. Eso es impensable para mí. De hecho, irónicamente, siempre he disfrutado mucho de esta vida y sinceramente la he vivido un poco sin preocupaciones, por lo que siento una culpa algo hipócrita cuando digo que preferí mi presencia en la muerte a mi vida pasada y presente aquí en el mundo.
Sin embargo, desde mi experiencia tengo razones para justificar por qué siempre he sido tan despreocupada. El mensaje de Dios para mí fue que Él tiene el control de todo. También me lo dijo, no con palabras, sino a través de la comprensión de que todos los sentimientos, los eventos y las emociones, esas que anidan en nuestro cuerpo, como la vergüenza, la ira, el dolor, el estrés y las muchas decepciones que ocurren en nuestras vidas, en la vida de uno, son totalmente pequeñas cosas, pequeños e irrelevantes sentimientos en comparación con los sentimientos y experiencias de la vida después de la muerte. Son simplemente pequeños eventos para formar la composición de la vida mientras estás en la carne. Lo que he vivido mientras mi salud se había retirado por completo de mi cuerpo, mientras estuve muerta, es primero sentirme atraída hacia una luz. Todo se había vuelto totalmente negro. Y cuando volví a estar alerta, estaba en medio de lo que he llamado una presencia atmosférica extremadamente brillante y sin límites. Lo digo de esta forma porque esta presencia no tenía forma ni figura. Estaba en todas partes, como el aire que respiras. Sin embargo, a la derecha había una presencia más definida que parecía tener una relación más directa conmigo. Una sección más pequeña de la gran presencia que tenía una relación personal más directa con mi espíritu en cuanto a entender de qué se trataba todo esto, entender por qué me sentía de la manera en que me sentía en esa niebla blanca de la presencia mayor. Era alguien que realmente comprendía mi naturaleza humana. Era casi como si se riera en el espíritu ante mi alegría y mis abrumadoras reacciones de wow, de asombro. Y es como si este espíritu más reducido o pequeño en comparación con esa presencia infinita e inmensa compartiera conmigo muchas más cosas, comprendiera mi naturaleza y pudiera así compartir mis alegrías humanas, comprendiéndolas muy bien. La presencia más grande que yo sentía, que nos abarcaba y abarcaba a todo alrededor, era lo que comprendemos como Dios. Una presencia inmensa y luminosa de amor y de aceptación. Y esta presencia, ubicada en la sección más pequeña a la derecha de la presencia atmosférica, era de hecho, según percibí sin dudarlo, aquella esencia a la que aquí en la tierra hemos conocido y conocemos como Cristo. Y supe algo más. Y es que Él fue quien me había llevado allí, quien había hecho que tuviera esta experiencia, tal vez para comprender mejor la vida y comprender que los motivos por los cuales pasan algunas cosas, como podía ser la tan corta experiencia de aquel que iba a ser mi hijo, que solo experimentó
mi propio interior físico. Todo esto estaba fuera de nuestro alcance para comprenderlo, al menos ahora, como personas en la Tierra. Cuando me di cuenta de esto y comencé a observar mi entorno, rápidamente comprendí que yo estaba mezclada con este ser atmosférico. Él me dijo que, bueno, en realidad él me dio entendimiento, no con palabras, sino de una manera muy satisfactoria de conocimiento, una comprensión de algunas cosas que llegaban a mí de manera fluida y sin necesidad de las palabras, pero aún así había una clara equivalencia con nuestras expresiones más humanas. Entonces yo podía comprenderlo todo de una forma lo suficientemente familiar para mí como para poder incluso traducir estas informaciones a palabras exactas, de la manera en la que las comprendemos normalmente. Poder traducir estas informaciones a palabras de la manera en la que las comprendemos se me hizo algo natural, pero es difícil de explicarlo. Todo lo que recuerdo es decir constantemente: así que de esto se trata la vida. Y él seguía aclarando preguntas que yo tenía en mi mente sobre la vida, pero que nunca me había hecho hasta entonces. Y se me dio una comprensión a las preguntas que me dejaron más que satisfecha, sin asombro y sin preguntas. Exactamente lo que necesitaba en esos momentos, y me llenaban de forma plena. Es una buena forma de comunicarse porque no quedan dudas sobre ningún matiz humano, ni hay lugar para las confusiones que podrían nacer de nuestras palabras como personas, lo que creo que en un gran número de veces hace que no podamos comprendernos los unos a los otros mientras estamos aquí en nuestro mundo físico. La presencia divina estaba tan tranquila que tuve la sensación de que superaba a la paz. El sentimiento era lo que todo el mundo busca en la vida a través del dinero, del matrimonio, la religión y todo lo demás. Esto fue así, de eso se trataba. Entonces empecé a entender por qué la gente está constantemente buscando y nunca está satisfecha. Es porque lo que anhelamos no está aquí en la tierra. La palabra para definir esto ni siquiera existe. La única palabra que puede acercarse a la esencia de esta presencia es una paz fuerte y sólida que no puede ser alterada. Y eso es lo que buscamos, su presencia. Buscamos a Dios. Comencé a ver diferentes eventos en mi vida de los que no tenía conocimiento ni memoria hasta que Él me los mostró nuevamente, incluso algunas cosas que ni siquiera puedo recordar, como el momento en que estaba en el jardín de infantes, sintiéndome humillada y avergonzada por no saber la respuesta a una pregunta.
me mostró lo avergonzada. Quiero decir, estaba literalmente abrumada, demasiado avergonzada en ese momento, siendo una niña. Y ocurrió que todos se rieron de mí. Me dieron claridad de lo importante y profundo que se sintió ese momento vergonzoso en ese punto de mi existencia. También me fueron mostrados muchos otros momentos irrelevantes que parecían tan importantes en ese momento cuando los vivía, momentos que ni siquiera recordaba algunas veces. Los trajo a mi memoria como si mostrara una película vívidamente ante mí. Pero ahora no significaba nada. En este punto, en este lugar, no significaban nada. Eran solo sucesos que se relacionaban con cosas de mi historia personal a las que no les di mayor importancia. También me mostraron un momento de mi vida cuando tenía unos 16 años y estaba friendo pollo. No tenía absolutamente ningún significado para mí, pero fue un momento entre muchos momentos sin importancia en mi vida. Entonces, de repente, toda mi vida me pareció una tontería y tan sin importancia. Toda mi vida la he sobrevalorado y él me la demostró como un manojo de acontecimientos. La comprensión que me dio para estas demostraciones de mí misma fue para mostrar que sucedieron, que pasaron y que ya no son y que no significaban nada. Él es para siempre. La vida que me mostró en la muerte fue divina. Me preguntaba dónde estaban los sentimientos negativos terrenales y las decepciones, las luchas y las preocupaciones del mundo. Entonces le dije con total convicción: tú tienes el control y de eso se trataba la vida. No dejaba de decirle: tú tienes el control, así que de esto se trata la vida. Increíble decir tú tienes el control. Empecé a sentir que la vida era tan inútil comparada con esta existencia. Entonces fue cuando escuché a alguien gritar. Estaba regresando hacia una luz, ubicada lejos del ser brillante. No podía evitar ir hacia ella y comencé a decir: no quiero regresar, aquí es donde quiero estar. Y escuché a la sección más pequeña de la presencia, a la cual identifico con Cristo. Pero tienes un esposo que te ama mucho. Estaba tan decepcionada y enojada. Dije: ¿quién es él? Gritando. No me importaba absolutamente nada, solo quería quedarme allí. Yo no paraba de decir: ¿quién es él? Gritando. Empecé a ver luces y miré hacia abajo y vi mi cuerpo como si estuviera mirando a otra persona. Allí estaba ese cuerpo que había sido el mío, pero no me identificaba con él ni nada me unía a él. Allí estaba, tendido en la sala de operaciones. Nunca me vi en una visión tan lejana como esta. Dije: esa soy yo. Pero, ¿por qué estoy gritando?
porque veía que mi cuerpo gritaba. Comencé a sentirme fuera y dentro de él, en una manera que no puedo explicar. Luego de esto, comencé a ver luces de todo tipo y me mantuve mirando hacia abajo, donde podía ver mi cuerpo como si estuviera mirando a otra persona. Nunca me vi en una visión tan lejana como esta, tomando distancia de mi propio ser. Yo dije, esa soy yo, pero ¿por qué estoy gritando? Y luego, en una fracción de segundo, estaba de vuelta en mi cuerpo y me di cuenta de por qué estaba gritando. Ocurría que todavía estaba en cirugía y había comenzado a sentir dolor. Me siento muy culpable porque siento que elegí a mi esposo en lugar de a Dios y nunca querría hacer esto. Mi esposo no lo sabe, pero la verdad es que a veces pienso y comienzo a sentir resentimiento por la decisión que se tomó en el otro mundo de enviarme de regreso. Pienso en lo que me dijeron cuando regresé a mi cuerpo. Tienes un esposo que te ama mucho. Y inevitablemente comienzo a sentir mucho resentimiento, aunque sé que eso no es lo mejor o lo correcto para mí, porque debo aceptar que no se trata de lo que yo hubiera deseado, sino de lo que era lo mejor para mí, aquello que no podemos comprender. Paso mucho tiempo soñando despierta, tratando de recuperar los eventos o los sentimientos que tuve mientras estaba en medio de esa gran presencia. Y cuanto más estoy aquí en la tierra, me temo que el recuerdo de la experiencia se desvanecerá, y no quiero que se desvanezca. La experiencia fue algo muy fuerte para mí, superando a cualquier cosa en este mundo. Todo era muy, muy intenso y suelo decir que fue una experiencia más que eufórica. Cuando solía ir a la iglesia, me asombraba el pastor y las historias que contaba sobre Jesús y sobre Dios. Y ahora el sermón del pastor parece aburrido, subestimado y monótono. Solía tener miedo de hablar en contra de un pastor. Ahora, cuando voy a diferentes iglesias, puedo llamar a los verdaderos pastores ungidos. Es como si algo me estuviera mostrando a los que están enseñando la verdad de acuerdo a su llamado, de los que no lo hacen. No todos pueden transmitir la esencia de lo que intentan enseñar, porque no todos lo sienten realmente, y es muy importante tener sentimientos puros para ejercer tan grandiosa tarea en nuestro mundo. Estas cosas son vívidas para mí. No me tomo tan en serio
los acontecimientos de mi vida, porque ahora sé que son tan temporales y cortos. La vida supera nuestra capacidad para comprender muchas cosas y sé que mi mente nunca podría comprender algo que está tan alejado de nosotros como para que ocurran algunas cosas que no pensaríamos que debieran ocurrir de la forma en la que lo hacen. Pero creo que cuando estamos finalmente en el otro lado de esta vida, comprendemos mucho mejor aquello para lo que hoy nuestras mentes pequeñas no están listas y no alcanzan aún con todo su poder a comprender. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.